Muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Coaster, en el episodio número 81 de numeración normal y número 80 de numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación, visto de un punto de vista un poco más humano. Y bueno, vamos a continuar con este tema interesante que habíamos comenzado en el episodio anterior, que era el tema de los errores más frecuentes que cometen los programadores. Y en este caso, como es la segunda parte y somos muy creativos, lo vamos a llamar parte 2. Sí, porque podemos ponerle ese nombre. Dios. Pero la verdad un gusto estar otra noche más hablando aquí sobre este tema que tanto me gusta, que es la programación, y haciendo un bonito podcast donde vamos a compartir experiencias, anécdotas, historias. Ustedes van a salir aprendiendo algo, o por lo menos eso espero, porque ya saben que acá esto se hace con mucho gusto. Y si alguien sale aprendiendo algo acá, ya estamos muy contentos. Y de paso aprovechamos para aprender del público, porque la idea es que esto sea recíproco, no solamente vaya para un solo lado. Así que bien, ya con toda esta introducción vamos a saludar a los que se hacen presentes en el chat. Y al quien no lo sepa, existe un chat en Spreaker en el cual se pueden hacer presentes o ser parte de la imaginación de esta persona con algunos problemas. Eso puede sonar muy mal, depende de cómo lo veamos. Pero si vamos al caso, todo el mundo tiene problemas, así que no es tan raro, depende de cómo lo interpretemos. Y ya terminando con este divague, vamos a saludar a los que se hacen presentes en el chat. Saludamos acá a Jesús Martínez Mendoza, dice: hola, hola, ¿qué tal? Hola Jesús, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Dice acá: todo bien, emocionado por el podcast. Ah, qué buena onda. Es agradable que digan algo así. Dice: ¿tú qué tal? ¿Ya completamente curado? Más o menos, como que tenemos nuestras subidas y bajadas. Hay semanas en que andamos bien, un poco de por ahí flema, pero no pasa más allá de eso. Perdón por ser que está comiendo. Saludamos acá a Damián Tiscornia, el propietario del podcast desde la barra Bell, donde entran dos, pagan tres y ahora tienen la promo 1000 por uno. Sí, ahora contrata por todo tu barrio y el barrio vecino y entra solo uno. Ahora te ofrecemos la opción de salir por la puerta trasera totalmente gratis. Un trago de regalo, porque si no, como que valga la pena al menos que te vayan a matar después. Y también tenés la opción de pagar un buen importe para poder salir en helicóptero desde el techo. Estoy seguro que las 1000 personas te van a querer ir a buscar. Pero ya hablando en serio, en el podcast de la Barra Bell, donde se habla de tecnología, de noticias, la pasamos la verdad bastante bien. Noticias serias, pero con un poco de humor y relajo, porque si no, la verdad, la vida se hace bastante pesada. Saludamos acá a Héctor David Rodríguez, dice: hola a todos, hola Héctor. Creo que es la primera vez que te veo acá, por lo menos en el chat. Disculpa si no te reconozco de algún otro momento, corregime si ese es el caso y bueno, espero que disfrutes del episodio. Acá dice: los errores más frecuentes, el primero es ser programador, dice Damián. No seas tan mala onda. Qué mala onda, che. Saludamos acá a Friki Guru, que se hace presente, dice: saludotes, hola Friki, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. A ver, otro comentario dice Jesús Martín Mendoza: David, conocedores de la programación, una duda. En los exámenes en línea de opción múltiples, los de A, B, C, D, que te califican y te dan los resultados como a los 3 días, ¿existe la forma de ver cuál es la respuesta correcta al momento de hacer el examen en código fuente o algo así? Mira, te voy a responder esa pregunta antes de empezar con el tema, porque es una pregunta simple. Sí y no, depende del código en realidad. Depende del programador. Si es un buen programador, esa información no tenés acceso. Ahora, si es el programador ese que le pagaron muy poco, no sabe absolutamente nada o suficientemente vago, en realidad lo que hace el programador es hardcodear las respuestas o hardcodear todo, cuestión de que se fija: if es igual a opción uno, bueno, correcto, else falla. Eso es un mal diseño. Esos sorteos vienen incluso en ciertas páginas web que piden que pongas el código de una tapita de una gaseosa o de alguna comida, que pongas el código, la fecha de vencimiento, algo así, y en base a eso vos ganás o perdés. Y muchas veces si lees el código fuente, eso no es para nada participar en un sorteo, porque te dice si es igual a esto, devolver falso o seguir participando. O incluso hay algunos que son tan falsos que en vez de dar una posibilidad que puedas ganar directamente, siempre falla. Dice seguir participando y ya está. Si está bien programado, no. Ahora, si está mal programado, bueno, está hasta las manos. Si está bien programado, mandás las cosas a una base de datos que después va a ser consultada y te enviará una respuesta. Así que depende del sitio. Aún así, no perdés nada con darle una pispeadita al código fuente. A ver, vamos a seguir saludando. Oliver Torres dice: buena gente. Hola Oliver, ¿cómo estás? Espero que esté muy bien. Madrugando por allá. A ver, chicos, saludos. Oliver, David, saludos. Todo lo que te escucho en este podcast es mentira. Sí, sí,
Entre vos y Damián pueden hacer publicidad al podcast, está buenísimo. Aquí dice Marcos B. Espinosa, saludos. Hola Marco, espero que estés muy bien y que disfrutes del podcast. Exacto, David. ¿Y la promoción de la barra que te invitan a un café o alguna promoción agregada? Es una promoción la cual te hace sentir especial porque sos el único que entras. Después te hace sentir más especial porque mucha gente te empieza a perseguir, gritando tu nombre y esas cosas. Son promociones fantásticas. Para el que tiene una baja autoestima es buenísimo. Tiene el defecto de que podés salir lastimado, así que te recomiendo pagar por ese plus y el viaje en helicóptero. Dice, el eclipse afectó hoy mis ánimos de programar. ¿Por qué? Acá Héctor David Rodríguez dice, sí, la primera vez, siempre lo descargo y lo escucho luego. Bien, espero que lo disfrutes, por lo menos en vivo, y cualquier cosita puede participar. Dice Marcos Espinosa, si ves la respuesta sería un gran error de programación. Exacto. Aún así, no están exentos los casos. Hay veces que hasta se olvidan de borrar usuarios y contraseñas del administrador en el código fuente. Así que démonos una idea de qué tan bien programadas están las cosas. De que es un error básico. Olvidarse la clave y el nombre de usuario de administrador del sitio. En el código fuente, con alguien que haga clic derecho, inspeccionar código y ya estamos hasta las manos. Dice, eso es mula, eso depende de cuánta plata nos den. Dice, gracias David, lo voy a revisar. Igual, y fue un programador primerizo. Generalmente cuando es el conocido, el jefe o el sobrinito, no es por insultar a ningún familiar de nadie, ¿no? Pero muchas veces cuando no quieren gastar el dinero suficiente para hacer las cosas bien, contratan, por un decir, a algunas personas y el trabajo que hacen es más que reprochable. Dice acá Damián Tijón, el evento de Android hoy fue muy corto. ¿Cierto? Y bueno, vamos a empezar ya con el tema de hoy, luego de 10 minutos casi de introducción. Ay, qué bonito, respondiendo a preguntas como se debe. Así que bien, ¿cuál fue el error que vimos la vez anterior? La idea del episodio anterior, que era abarcar más puntos, era contemplar distintos tipos de errores que muchas veces los programadores en general, pero generalmente los primerizos suelen cometer. Sí, la mayoría de los fracasos son de los primerizos porque el resto ya tiene la mala experiencia adquirida, ya sea por haber cometido esos errores o haber aprendido de otros y aplicar un poco el concepto de memoria e historia. Lamentablemente no suele suceder tanto eso y suelen cometer el error aún así, luego de la advertencia. Hay veces que es sin querer, por haberse olvidado sinceramente, y a veces por cierta testarudez. Habíamos hablado sobre no mantener una escritura constante y sus consecuencias, que muchas veces llevan a errores bastante grandes y un poco difíciles de encontrar, y otras veces cuestiones más de interpretación y pérdida de tiempo. Depende. Pero aún así, era un error que puede existir. Otro de los errores bastante frecuente es el de escribir funciones muy largas. Y ahora vamos a contemplarlo. Primero quiero leer un comentario que escribieron. A ver, acá dice Friki explicando el por qué el eclipse lo afectó. Dice, porque estaba en el trabajo, se hizo de noche y pensé que ya era hora de ir a casa, pero en minutos volvió el día y se me pasa y a seguir trabajando. Eclipse. Ah, sí, juego de palabras también por la ID. Qué, qué bonito, che. Qué feo. Son cosas que pasan. Lamentamos que haya sido esa tu experiencia y no un momento memorable de manera positiva. Acá dice, aquí en México no se vio nada. Solo se tapó un cachito. Sí. Así que, bueno, depende de la localización. Hoy estaba favorecido Estados Unidos más que nada en este aspecto. Así que bien, continuando con el tema, dijimos que eran las funciones que las escribimos y son extremadamente largas. El tema de extremadamente larga o una función larga en cuanto a la cantidad de código es un poco subjetivo también por la cuestión del lenguaje de programación. Depende del lenguaje de programación, tenemos una ayuda sintáctica que es bastante agradable. Sugar Syntax o sintaxis dulce, si lo queremos ver así, que es bastante buena con el usuario, en la cual le escribimos un par de palabras claves y ya tenemos todo hecho, o un llamado a una sola función y ya está todo hecho. Y hay lenguajes en los que tenemos que contemplar todos con muchos if, muchos condicionales, hacer un montón de cosas para abrir un puerto. Vamos a dar el ejemplo de conectarse a un servidor vía
un servidor TCP. Para conectarse, por ejemplo, desde C no es lo mismo que conectarse de Python o desde Swift. Desde el caso de Python es bastante corto, de hecho lo podemos hacer con una o dos líneas y ya estamos conectados. En cambio en C tenemos que, bueno, intentar conectarlos, crear el puerto, crear un montón de cosas, preparar la estructura, limpiar ese espacio de memoria que acabamos de hacer un malloc, crear la estructura del servidor, conectarnos, intentar conectarnos, fijarnos si la conexión fue exitosa o no, todos los casos de error para finalmente poder hacer algo con esa conexión, que en algún momento va a haber que cerrar. La conexión se abre y luego se cierra. En C escribir todo eso o abrir la conexión hacia un servidor o abrir un servidor como tal, es decir, ser un servidor y esperar preguntas de un cliente, suele requerir una buena cantidad de líneas de código, lo cual puede ser molesto. Por eso digo que el tema de funciones largas es un poco subjetivo. Hay distintos criterios que podemos utilizar para poder identificarlo. Pero la idea es no escribir una función que tenga 500 líneas. Es una muy mala idea. Tengo un buen ejemplo de una función de 500 líneas. Aproximadamente son 500 líneas, en serio. Lo tengo subido a un repositorio de GitHub, si mal no me equivoco. Pero era por un trabajo en grupo y la función estaba escrita en C y era un poco molesto el separarlo en distintas funciones porque tenía que tomar una cantidad de argumentos muy importantes, lo cual no era para nada agradable, y en este caso, bueno, era necesario. Aún así se modularizó un poco en base a justamente crear otros módulos o crear otras funciones. A ver, acá dice Pablo Cárdenas, saludo Pablo en principio. Dice, a mí me cuesta entender la diferencia entre una función y método en un subproceso. Bueno, eso varía un poco la definición en base al lenguaje. Generalmente una función, justamente como su nombre lo indica, es una función, una porción de código etiquetada en base a un nombre y que se puede llamar gracias a ese nombre. Es como crear un paquetito que cumple esa funcionalidad, como esa bonita caja negra a la cual le entra algo y sale algo, si es que tiene que tomar argumento o si es que tiene que devolver argumento, y si no, puede ser una caja que haga un procesamiento. Esos son más bien casos en los que se hacen efectos laterales. Bueno, la función como tal es eso. Ahora, un método generalmente es una función dentro de una clase, una estructura o algo así. Entonces, en algunos lenguajes, por lo menos los orientados a objetos, suele tratárselo de esa forma, que en realidad un método es una función. Pero la diferencia es que una función es algo bastante genérico, mientras que un método se suele hacer referencia a un elemento, a una función, perdón, de una clase, o de un objeto, o de una instancia. Esto me había costado entenderlo al principio en la programación orientada a objetos, cuando se hablaba de atributos y métodos. Yo estaba, ¿qué era un atributo y era un método? Si me hubiesen dicho desde un principio, en la explicación que yo estaba viendo en ese momento, después en otra explicación lo encontré mucho mejor, que un método al fin y al cabo era una función, y que un atributo era nada más ni nada menos que una variable. Entonces, si me hubiesen dicho eso desde un principio, se entendía mucho mejor. Aún así, no lo tuve que buscar en otro lugar. Y eso fue hace bastante años atrás. No bastante, pero hace unos cuantos años atrás, que era cuando recién estaba empezando. Así que espero haber respondido a tu pregunta. Aún así, la definición o el significado varía, depende del lenguaje de programación. Hay lenguajes de programación y formas de programar que le dan otros nombres, y ahí o los comportamientos empiezan a alterarse. Es como los protocolos, las interfaces, el protocolo en Swift e interfaces en Java. A priori todo lo que hace una interfaz la podemos hacer en un protocolo de Swift, pero los protocolos Swift tienen otras características más que sirven para derivar cierto tipo de comportamientos que las interfaces como tal no lo permiten. Aún así, en muchos aspectos son similares, son equivalentes en algunas cosas. A ver, acá dice Fricure, es parecido a definir una clase y una función. Generalmente. A ver, continuando con el tema de hoy. Sí, nos vamos yendo al tema, pero esa era la idea de ir pudiendo contestar, hacer esto más interactivo. Es normal que al principio uno escriba funciones cuando recién está empezando en el tema de la programación. Funciones extremadamente largas que hagan un montón de cosas. Y eso no es una buena práctica. Hacer funciones es una buena práctica. No hay que abusarse, ni tampoco no utilizar funciones. Hay que encontrar siempre el punto justo. ¿Cuál es el punto justo? Es un poco subjetivo. Pero hay ciertas cosas que podemos tener en cuenta para darnos una idea. Hay distintos autores incluso que definen distintas metodologías y todo esto, pero eso ya requiere meterse bastante y profundizar, ¿no? No es algo que en un podcast de 45 minutos podamos tratar. Dice acá Pablo Cárdenas, gracias muchachos. Bueno, ya digo, espero haber respondido, esperamos haber respondido a tu pregunta, y si no fue así, al menos hicimos el intento y
No se pierde nada con preguntar. Acá dice Memphis, hola jóvenes, buenas noches. Hola joven Memphis, ¿cómo le va? Espero que esté muy bien y que disfrute del podcast. Dice, ¿ya pasó la sección de hacking de minas? Próximamente, todavía no. Justo llegaste, estábamos por hablar de ese tema, así que hablamos justo de esto y pasamos a eso, Memphis. Ah, qué bonito. Muchos que no son argentinos puede que no entienden tanto el término. Vamos a dejarlo así. Bien, ¿cuáles son las dificultades que puede plantear el tema de utilizar funciones muy largas? A priori, una de las dificultades más grandes es que van a ser más difíciles de depurar. Cuando una función es muy larga, es más difícil de encontrar un error. Realmente cuando uno comete un error, si el runtime o el sistema es lo suficientemente bueno o está bien preparado, va a reportar un error bastante completo diciendo hasta incluso en qué línea o en qué función falló. El problema es que hay veces que estamos llamando a una función y falló una función que tiene 500 líneas. ¿En qué parte? Porque justo dentro de la función no llamamos a ninguna otra función. Somos tan inteligentes que no ponemos otra función. Entonces tenemos el problema de que, bueno, en alguna de estas 500 líneas hay un error. ¿Dónde? Vaya a saber. Si es lo suficientemente bueno, va a decir, bueno, en tal línea hay un error. Entonces podemos tratar de depurar aún así. Aunque diga que el error está en tal línea, no necesariamente significa que el error esté ahí. Puede que el error esté antes, pero falle luego porque hay una porción que tendría que haberse ejecutado de una manera y no lo hizo y el fallo se reporta más adelante cuando se vuelve a utilizar ese recurso. Eso ya no es tanto por el tamaño de función, pero el tener modularizadas las cosas ayuda a encontrar ese error. A ver, acá dice Marco Espinosa, cuando tienes una función que llama a otra, que llama a otra y que acabas en 5 niveles de funciones, también es un problema. Sí, no hay que abusarse, es como tener un if. Es bueno tener ifs, pero tampoco pasarse de rosca así, un if dentro, un if dentro, un if dentro, un if. Hay que encontrar siempre el equilibrio justo. Ahora vamos a ver algunos de los criterios buenos a tener en cuenta para definir una función. Dice, hola, dice, las funciones son muy buenas para limpiar el código y estructurarlo, exactamente. Dice acá, discriminación a los amigos imaginarios no argentinos. No, David, veo hoy del subconsciente. Mina es una referencia a mujer. Una forma de decir a la mujer acá. Te recomiendo no usarlo frecuentemente, en especial frente a una mujer, puede ser de mal gusto. No es un insulto ni nada, pero algunos no se lo pueden tomar bien. Dice acá Friki Guru, pero el mejor arte es comentar el código. Nada supera eso. Sí, es cierto. Comentar ayuda muchísimo. Aún así hay que encontrar un equilibrio porque hay algunos que ponen en un comentario por línea. Entiendo que para un tutorial tenga sentido, pero en la vida real un comentario por línea... Asignamos el valor de A en B. Es como un poco inútil el comentario porque lo vemos claramente. Acá dice Memphis, if el hacking de minas no funciona, llamar a David. Sí, puede funcionar. Ah, ahora bien, ¿cuáles son estos problemas de depuración que podríamos encontrar dentro de una función muy larga? Primero, es difícil de entender exactamente lo que están haciendo o tratando de hacer las funciones. Tienen una función extremadamente larga y es como que tenemos que leer toda la función para entenderla. Y si eso no está acompañado de unos buenos comentarios, es más complicado. Unos buenos comentarios pueden ayudar bastante, pero el tema es que aún así puede no ser claro, porque la función dice, bueno, esto crea un puerto y se conecta con tal cosa, pero uno cuando lee lo que tiene la función empieza a hacer un lío, y en realidad lo que hace la función es conectarse, preparar el servidor, conectarse a internet, esperar las conexiones a un cliente, tomar el primer cliente y cuando tome el primer cliente asignarlo y luego llamar al proceso que procesa el cliente y cosas así. No es muy bueno hacerlo de esa manera, la idea es segmentarlo un poco, ahora vamos a ver cómo. Acá dice Jesús, aquí estoy creando una constante que se llama age. Aquí dejé un espacio para que se vea bonito. Aquí no sé por qué puse este comentario. Ese es un excelente ejemplo de cómo no comentar eso. Eso es lo que hay que tratar de evitar. Dice Jesús mejor utiliza el comentario multilínea en C y en Swift, C++, Java y eso es el barra asterisco asterisco barra. Sí, ahí incluso, está bien, este atajo de teclado nunca lo había explicado. En Xcode, por ejemplo, o muchas IDEs te permiten mediante un atajo comentar muchas líneas a la vez. En el caso de Xcode, por ejemplo, creo por defecto te comenta todas las líneas con el comentario de una sola línea.
Qué suerte que para descomentar usamos el mismo comando y te las descomenta, porque si no te volvés loco borrando comentario línea por línea. Pero dependiendo, hay algunas ideas que te facilitan. Cuando seleccionas 50 líneas y las querés comentar toda la vez, o comentar parcialmente cosas, puedes usar el multilínea o un atajo de teclado bastante cómodo, depende como vos quieras. Pero sí, es buena práctica no comentar así. En este caso podríamos tomarlo como un ejemplo de 3 líneas separadas. Es funcional, para chiste funciona, no es tan mal ninguna de las dos formas, es más cómodo a veces una que otra. Ahora bien, el primer problema que dijimos era que es difícil de entender qué es lo que trata, por lo menos trata de hacer la función. Generalmente hay demasiadas interacciones, como que hacemos demasiadas cosas en una función y es difícil de entender. Y muchas veces hay demasiados caminos posibles a través del código. ¿Y a qué me refiero con caminos? De que la función empieza a ser un lío y se convierte en ese meme en el cual cómo describen el éxito, que es una flecha, como un vector apuntando hacia arriba, esto es el éxito, una sola línea, un camino derecho, y cómo en realidad es el éxito, que en realidad parece un garabato hecho por un niño el cual rayonea toda una hoja y conecta dos puntos así como si fuese una flecha. Entonces vos entras a ese laberinto y salís en alguna forma. Eso sería realmente el éxito. Bueno, el código puede tomar ese comportamiento entre bucles, mezcla de comportamientos. Si esto funciona bien, vamos para acá. Si no funciona bien, va para allá. Pero todo dentro de la misma función, lo cual lleva a ser una locura. Dice... separada, buen tip. Pero no supera el WorldStar, también se debe acordar. Ok. Ok, acá necesito una aclaración. Ah, bien, prosiguiendo. ¿En qué me había quedado? Ah, bien. Una función demasiado grande puede ser identificada en base a algunas cuestiones bastante simples. Hay que respetar algunas reglas para evitar esto, por lo menos. Primero, si tiene más de 50 líneas, y ahora voy a explicar el por qué 50 líneas, que es bastante subjetivo esta medida, ya puede que la función sea demasiado larga. Digo puede. ¿Por qué digo puede? Porque estamos hablando de 50 líneas. ¿Qué? ¿Hay alguna ley en la naturaleza, alguna ley de la física, de la medicina que obligue a que una función tenga a lo sumo 50 líneas? No. 50 líneas se usa como una convención para describir la cantidad de líneas de código que entra dentro de una página tamaño A4, creo que era. Entonces, la idea es que, bueno, 100 es la cantidad de líneas que entran en una hoja y si vamos a imprimir el código por alguna razón, cosa que se hacía antes, hoy en día algunas empresas lo siguen haciendo incluso, sea fácil de llevar. Imaginemos una función que toma más de una hoja, vamos a tener que empezar a leer en una hoja y seguir en otra, lo cual puede ser molesto pasar de una hoja a otra y eso ya sabemos que cuando hacemos exámenes o cualquier cosa que requiera hacer algo de un lado y después tener que dar vuelta, uno puede cometer un error, no por no entender el tema, sino un error por copiar mal la información, un error que después lo vamos a ir arrastrando, llegando a conclusiones no correctas o conclusiones correctas en base a información no exactamente valedera. Entonces la idea es que, bueno, intento en una página y es hermoso. 50 líneas, vuelvo a decir, es algo subjetivo. Pueden ser 60, no se recomienda tampoco pasarse de 50. La idea es que sean menos. Tampoco hagamos una función que tenga una línea, otra función que tenga otra línea, otra función que tenga otra línea, porque para eso ya no estamos abusando. Ahora, si la línea tiene demasiadas cosas, bueno, quizás sea buena idea modularizar, utilizando funciones. Ya le digo, esto es un número bastante arbitrario si lo queremos ver. Es muy subjetivo, pero es como un buen punto de partida para darse una idea. Acá dice WordStar, procesador de texto, Dios. Si me yo aprendí a programar gracias a WordStar. ¿Cómo nos acordamos? Escuchamos el código para escribir texto, programa en Fortran. Ah, no. En Fortran no. Dice, yo conozco uno que las variables le llaman esclavo 1, esclavo... Ah, ese código creo que lo tengo guardado en algún lugar. A ver, es más fácil WordPerfect. Yo cargaba mi compu con el sistema MS2, 5 en disco de 5 y un cuarto. Y luego una vez cargando tenía el WordStar 5 en otro disco. Sí, cuando no existían los discos rígidos y tenías que utilizar básicamente los discos flexibles o las unidades flexibles para cargar las cosas a memoria. Tiempo curioso que después para guardar la información tenías que meter a otro disquete. Y así. Y la plantilla de cálculo era el Lotus 123. Acá andan comentando anécdotas de bonitos tiempos en el que todo era hermoso y más fácil aparentemente. Puede que lo que esté diciendo lo diga con bastante sarcasmo.
Ahora bien, ¿cuál es la otra recomendación a seguir para no hacer funciones demasiado largas? Es poder definir una función dada una oración la cual no utilice ni AND ni OR. Si lo queremos traducir directamente sería describir a una función con una oración que no utilice ni is, de Y o Y, como lo quieran pronunciar, ni os. Es decir, que esta función crea un servidor y espera al primer usuario. O esta función crea una conexión o abre una conexión interna dentro, una conexión al área local, en vez de conectarse a un servidor. La idea es que cuando uno describa la función no recurra a oraciones que utilicen este tipo de conectores. ¿Por qué? Porque si alguien sabe algo de lógica, por lo menos ya con saber algo de lógica booleana, y que dentro de eso también tenemos metido algo, conocimiento de lógica proposicional, o por lo menos algunas operaciones como el AND y el OR, que es el I y el O, vamos a saber que en realidad se cumple esto y esto, o hacemos esto y esto otro, lo cual significa que en realidad esas dos cosas las podemos separar en dos partes diferentes. Con lo cual, una lo puede hacer una función y otra. Tampoco hay que abusarse de decir, bueno, cada minucia la voy a separar, hay que encontrar un equilibrio. Pero si es una función que se va a conectar con un servidor, esperar al primer cliente, atender al primer cliente, desconectar con el cliente y esperar a la conexión del segundo cliente, la idea sería, bueno, una función conectarse al servidor, la segunda función esperar a un cliente y ya la tercera sería como atender al cliente y desconectarlo, para después volver nuevamente al atender a esperar otro cliente y así. Entonces esa sería otra forma más linda donde tenemos 3 o 4 funciones, las cuales resumen el comportamiento de una función que antes era mucho más larga. Más si hablamos lenguaje como C, ya ahí nos volvemos locos. A ver, Carlos Cárdenas nos dice, unos muchachos que superan los 45 pirulos tranqui. Uf. Yo no voy a andar hablando de... Dice, mi primer PC era una 286 sin UART, un mega de RAM. Ah, bellos tiempos. Poike Island en disquets y jugar Prince of Persia 1 en otro disco. Sí, Damian Lotus. No recuerdo, había uno en banner, me recuerdo el nombre. Esa misma tenía yo, Memphis. De hecho, yo subí en Instagram una foto de esos discos que todavía tengo. Bien, qué lindo. Ahí se llamaba Freaky Banner. Y te hacía un banner de 2 días con impresora de 9 pines unidireccional. Acá dice Damián, 46 años. Son esas cosas que la decís, denotas por lo menos una edad o por lo menos conocimientos de historia de la computación. La historia no necesariamente tiene que hacer referencia a algo muy viejo. Puede hacer referencia a algo reciente. La historia puede ser de hace un año. De hecho, en computación un año es bastante tiempo. Acá dice Héctor David Rodríguez, una consulta muchachos, ando buscando un lenguaje de programación para aprender y me vendrían bien recomendaciones. Llevo un año en la universidad y solo he aprendido C y un poco de C Sharp por mi cuenta. Bueno, ahí depende de lo que quieras hacer. Si te querés enfocar al desarrollo de aplicaciones para Android, podrías utilizar Java o Kotlin. Si querés enfocarte a iOS, puedes utilizar Swift. Si querés, puedes aprender Java como lenguaje, ya lo dije antes, pero puedes aprender Java. Que estés aprendiendo C me parece algo bastante positivo. Ya me imagino que te habrás topado con los benditos punteros y todas esas cosas, lo cual suelen ser un dolor de cabeza. Así que lo considero como algo bastante bueno. Puedes tirarte a Python, es un lenguaje muy parecido al pseudocódigo. Pascal podrías hacer, no sé por qué lo harías, pero podrías hacerlo. Y ya que estás en eso, metete en COBOL, Fortran y algún lenguaje así. No, no hagas eso, no, era broma. Si querés hacerlo, es cosa tuya. Pero Java, Kotlin, Swift o Python, si te querés enfocar a más desarrollo de aplicaciones y algo más tirado a web, podrías tirarte a JavaScript, Ruby, y alguno de esos tipos de lenguajes. Depende de dónde te quieras enfocar. Dice Memphis, les gano, tengo 57. Aquí dice Jesús Martín Mendoza, 21 años. Ah, más chico que yo, bien. Héctor David Rodríguez, la verdad yo conozco Lotus y tengo 20. Bien, bien. Acá dice Memphis, la cosa Héctor es que eran programas de novedad en nuestra época. Mi primer lenguaje de programación fue QBasic. Héctor, yo me metí en el plan Nación, 111.000 programadores, arrancamos con pseudocódigo y vamos a ver Java. Bien, sería... A ver, 111.000... Sí, creo que ese plan lo había leído la otra vez. Así que, buenos tiempos también, debería ser un programito de recordar viejos tiempos. Eso estaría bueno.
Mete el problema usted allá. Dice acá, lo que más tiene futuro es BrainFuck. Alguien quiere ver arder el mundo. Oliver. Sí, BrainFuck, aprendan también TrumpScript, Make Python Great Again y cosas así. O el buen lenguaje, no me acuerdo cómo se llamaba, el de Arnold Schwarzenegger. Y cosas así. O aprendan Tiger, un lenguaje que sirve más para la teoría que para la práctica. O ese bonito lenguaje que se basa en espacios. Ofusquen el código. Hay muchas formas de torturarse. BrainFuck es una muy buena de ellas. Que hubiese usado la primera que acostumbraba. Diseño web igual incluye los lenguajes que mencionaste, más o menos. Por ejemplo, C ya es un lenguaje bajo nivel. Kotlin, Java ya se recomienda no utilizar para web por el colador que suele ser crear las applets, se deja de hecho utilizar. Hoy en día para lo que es web se suele tirar más a JavaScript, aprender cosas como PHP, Ruby, Ruby on Rails, más cosas que fueron destinadas para el desarrollo web. El resto son más bien lenguajes compilados. Puedes hacer algunas cosas en Python, por ejemplo, para web, pero no es para lo que está pensado. Hay veces que te instalar algún complemento o cosas así. La idea es no complicar la existencia del usuario. O en realidad sí, porque llega un punto que le agarras tanta bronca al usuario que querés torturarlo, pero después te acuerdas que tenés que solucionarlo vos y ya no. Dice como recomendación, Héctor, Swift por excelencia, por experiencia personal, está súper padre. Para iniciar además el curso AVID te guía bastante genial. Igual y distintos pareceres, pero para mí Swift fue lo que me hizo enamorarme de la programación y gracias a eso estoy aquí. Me alegro que así sea. A ver, QBasic, no me fijé. Swift, por lo menos yo tengo en YouTube un curso de Swift 3, estoy preparando ahora un curso de Swift 4, se llama No tengo tiempo para nada y no me toma mucho hacerlo, pero estoy preparando un curso para Swift 4, así que eso también va a venir dentro de un tiempo. Otro lenguaje que te podría sugerir, cosa que dudo que le des una aplicación real, por lo menos en la mayoría de los trabajos no lo van a ver utilidad porque las empresas no suelen darle mucho sentido a esto, aunque tiene una utilidad semántica, de abstracción y que para ciertas cosas es necesario, la programación funcional, lenguaje como Haskell. Si quieres tirarte algo más curioso, tendrías Erlang, ML, Lisp. Puedes tirarte a Lisp también, puedes tirarte a Scala. Tenés muchos lenguajes funcionales. Algunos son impuros, otros son puros. Haskell está bueno porque es funcional puro y weak también. Tiene varias características. Vas a encontrar pocos referentes al respecto de Haskell. Es más que nada del ámbito académico, pero sirve mucho para comprender un montón de cosas y te abre la cabeza porque pensás de una forma totalmente diferente a como lo harías en un lenguaje de programación imperativo. Dice acá muchas gracias por las recomendaciones. Espero que te sirvan y con gusto se hace. De hecho, yo tengo 20, mi cumple es el 15 de septiembre y cumplo 21, pero ya quiero sentirme grande. No, te vas a repetir de eso dentro de unos años, no lo vas a querer decir, de hecho vas a querer desdecir eso y decir, no quiero cumplir más. No sé si te conviene decir eso, Jesús. Mantenete lo más joven que pueda el mayor tiempo posible. Mira que no te paso por mucho, te paso por 2 añitos, sería 1 año y medio, 2 años. Dice Fox Pro era duro en base de datos, luego llegó el Visual Basic y mató al resto, pero Borlon C fue lo más poderoso que vi hasta C++. Larga vida el rey. El clásico C nada lo mata. Esa cosa sigue funcionando. En la Commodore tenía el dataset para grabar los programas en cassette. Qué lío es. A tiempo, Hay un par de canales muy lindos que muestran las restauraciones de Commodore 64 y cómo hacer cosas en Commodore 64. Es hermoso. No, nadie quisiera volver a hacer eso de nuevo, pero como para sentir nostalgia o decir, mirá, así eran las cosas antes, es muy útil. Siguiendo con las reglas que nos fuimos, pero recontra para otro lado. Finalmente, la última condición que hay que cumplir o que se recomendaría seguir para no sobrepasarse o no hacer funciones demasiado largas es contener menos de 9 ifs, switch o bucles en la misma función. Si tenemos muchos ifs, switches, bucles y todo en la misma función, puede que hayan cosas que podamos sacarlas de ahí, separarlas en distintas funciones. Ya les digo, son recomendaciones. Si tenemos un if, que eso entra dentro de otro if, que entra dentro de otro if, que entra dentro de otro if, ya de por sí eso es una mala idea. Muchas veces se recomendaría de última el tratarlo
en un solo if con muchas condiciones, dependiendo de lo que se quiere hacer. Hay veces que se quiere comprobar si se puede o no. Hay lenguajes que permiten hacer eso mediante un try catch o un try except, es decir, mediante excepciones. Otros se hacen mediante ifs. Hay veces que es necesario hacer un switch, pero por ejemplo, si lo que hay que hacer dentro de cada case es muy largo, se recomienda hay veces que segmentar en base a lo que hay que resolver. Hay veces que nos vamos a tomar el caso incluso de que los casos tengan que repetir ciertos comportamientos, tengan cosas en común. Y una muy buena idea a la hora de que ciertos comportamientos se repiten en muchas partes del código es crear una función que haga eso para solamente llamar a la función y no tener que volver a escribir. Porque en la reescritura, suponiendo que no copypasteamos, si lo reescribimos podemos cometer un error en algo muy simple. Y si copypasteamos puede que tengamos que usar una variación, no exactamente el código. Y en el copy-paste muchas veces uno se olvida de hacer esa modificación y se encuentra que está como 2 horas renegando hasta que se da cuenta, era un i en vez de un o, le cambio una cosa, era mayor o igual a 1, no mayor o igual a 0 y cosas así. Los casos límites suelen ser bastante molestos. Y esas son buenas prácticas a la hora de escribir funciones. Vuelvo a decir, esto requiere de cierto entrenamiento para poder agarrar la mano, pero es una buena idea tenerlo en cuenta al menos de que eso se hace. Acá dice Ani, hola, hola Ani, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien en el podcast Mentes Literales. Che, se extraña el podcast, en serio, hagan más. Recomienden más libros. Por cierto, el libro de anécdotas de enfermera o de enfermería, muy bueno. Todavía no lo terminé de leer, ya casi lo termino. Hoy casi lo terminé, de hecho. Ah, lindo libro, para reírse y sorprenderse. Recomendable no leerlo en un colectivo, lo van a poner cara de raro. Pero gracias por la recomendación, Ani. Se lo recomiendo para pasarse el rato. Bastante bueno. Vamos a seguir leyendo. Wow, ese momento épico donde te enteras que David tiene 22 o 23. Sí, estamos hecho percha. Se lo sí que tal, Ani. Dice, una ocasión mi mujer me agarró uno de mis cassettes con programas y solo hacía ruiditos. Cuando lo reproducía, grabó Juan Gabriel en él. Uh. Che, Mefi, vos tenés muchas anécdotas, en serio. Me acuerdo de la vez que se hizo el podcast hablando de anécdotas de reparación de PC o de servicio técnico, nuestras anécdotas, trabajando casi de IT. Yo no podría decir que soy IT, pero de anécdotas así reparando computadoras. Y Memphis tenés una pila de anécdotas sorprendentes. Ya agregás con esta más de un cassette grabado con Juan Gabriel. No. Uy, qué cosa. Dice, chicos, tienen buena base, van a tener un éxito asegurado con esas edades. Sí, ponele, la parte de estar hecho bolsa es otra historia. No tiene nada que ver con el conocimiento, pero ya es una cuestión de persona. Dice, yo arranqué a los 38 bastante tarde. No es tarde. La respuesta es que no, nunca es demasiado tarde. Es cierto que hay ciertas facilidades a ciertas edades, pero en sí, en restricción a edad, por lo menos la programación tiene la ventaja de que la edad no es una restricción, no es algo que, bueno, es algo que ya la mente no te empieza a trabajar correctamente, ahí sí ya es una restricción. Pero creo que a los 38 años aún así es demasiado joven para tener ese tipo de problemas. Se suele tener la costumbre de, bueno, se termina la educación secundaria o ¿cómo que le dicen? O la preparatoria, en algunos países le llaman así, creo. Acá siempre dice educación secundaria es una sola cosa y ya está. Polimodal también, como se le decía. Y empezar a estudiar en la universidad y empezar a partir de ahí. Es bueno ver que uno empiece desde ya a esa altura, pero en sí nunca se es tarde, se puede aprender en cualquier momento. Tengo un profesor que básicamente comenzó estudiando física, el gran Guido. Él comenzó estudiando física, de hecho todavía no terminó el estudio de física, pero también después estudió computación. Tiempo después. Cuando computación en aquellos tiempos no era gran cosa. Hoy en día tiene más de 40 años y es uno de los mejores profesores en el sentido de que las explicaciones son muy buenas. Siempre tiene una anécdota para contar, lo cual se agradece muchísimo. Hace muy amena las clases. Es para reírse y dicen la sumatoria de los insultos que dicen en un día es mayor o igual a la sumatoria de todos los insultos que vas a escuchar en toda la carrera. Te vas a reír muchísimo, es un excelente tipo. Y el tipo tiene la virtud de ser un compilador y debugger de C. Es decir, es GCC y es GDB en una persona. Es fantástico. Vos le tiras el código en el aire, te lo compila y te lo ejecuta, incluso si es multitarea. Es fantástico el tipo. Te tira errores de sintaxis, errores de parseo. El tipo es un genio.
Es fantástico. Así que bueno, ya me excedí. Y bueno, eso por hoy van a ser los dos consejos. No voy a... O ese va a ser el consejo. Dios, estoy dando un consejo por podcast. Verborragia y costumbre. Pero bueno. Dice, nunca es tarde para aprender, exacto. Dice, nunca es tarde, Pablo. Lo importante es que comenzaste en el maravilloso mundo de crear magia con código. Exacto. Es ese maravilloso mundo en que convertís la nada en algo. De hecho, el código o el software podés pensarlo como que es la misma nada y aún así hace cosas. Es curioso, ¿no? Se puede entrar en una discusión de si el software existe o no existe. Probablemente algún día haga un podcast explicando el por qué hablo de eso. Un script time no es tan largo en la explicación. Dice, yo por eso soy de soporte técnico. Es prácticamente de la universidad, nos enseñan más a ser el ingeniero de software que el programador y se pierde la diversión en ese último, de este último echar código. Sí, exactamente. Son distintos puntos de vista. La idea de la programación es pensar mucho, más bien tener un pensamiento bastante analítico, escribir código en base a ese pensamiento. La programación en realidad es un ejercicio de pensar. Escribir código es una consecuencia. Pero la programación como tal es pensar y resolver problemas. O generarlo depende de qué tan mala persona o tan malo seas. Bueno, Jesús Martín Mendoza dice, mírame a mí, tengo que estudiar fisiología por mi carrera, pero aquí ando aprendiendo de programación y gozando el podcast. Bien, esa es la actitud. A mí me gusta la biología y todo eso, así que, bueno, como que revertimos el papel en ese caso. Yo estudio computación y me interesa mucho el tema de biología, una de mis pasiones fuera de lo que es la computadora. Me parece fascinante los conocimientos que la biología tiene para ofrecer. Y bueno, ya con esto cerramos el programa de hoy, luego de mucha verborragia e irnos por las ramas, aún así respondiendo bastantes preguntas, interactuando con las personas que entran al chat y la verdad le agradezco mucho. Si me quieren seguir, ya saben que las redes sociales están al final, Twitter, @dijordana. Tenemos un curso en Udemy para aprender a programar aplicaciones para iOS 11. Estoy pensando en agregarle algunas unidades más cuando tenga tiempo, por Dios. Así que no se pierdan la oportunidad para empezar a desarrollar aplicaciones y crear fantásticas aplicaciones. Siempre en la descripción del podcast dejo el enlace a bandai.com donde hay una explicación más completa y donde pueden obtener el acceso al bonito cupón para el curso. También tenemos el canal de YouTube de David Jordana, escribo para bandai.com, pásase de ahí, o si no, cosas malas le suceden en su vida. Dice, el código es irreal, no es hard, es soft, es lo que dijo Microsoft Apple cuando quisimos robar su código. Próximo podcast, anécdotas y consejos de David Jordana a los niños imaginarios. A mí me funciona la otra parte del cerebro, yo admiro la paciencia, creatividad de los programadores. Uh, eh, Esos son. Depende de la persona. Veo tanta gente impaciente, pero yo admiro la cantidad y la velocidad de libros que puede leer en serio, Dani. Dame esa capacidad. Se necesita. Acá dice Memphis, somos vos, Jesús. Sí, pero no te lo diga, Memphis. Cuando Bob se autodelata. Pero bueno, con esto me despido. Espero que lo hayan disfrutado porque ya se nos va el tiempo. Nos quedan menos de 20 segundos. Y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias a todos y perdón por no poder saludarlos.